Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Esta alabanza es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Mi nombre es Joana Gutiérrez, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Vengo a comentarles un pequeño testimonio de algo donde yo vi la manifestación o la mano del Señor en ese momento conmigo. En un día que estaba trabajando, estaba en mi trabajo, yo trabajo con niños de 4 años, y en el momento de trabajar ya con materiales en la mesa, sucede algo. Pero yo en ese momento comencé a pensar en entregarles a ellos plastilina y unas paleticas que siempre utilizamos para mantenerlos como ocupados. Entonces, en ese momento, bueno, yo lo pensé, se los entregué y ellos comenzaron a manipular el material. En eso, como yo los vi tranquilos, me dirijo a mi closet donde mantengo siempre mis materiales guardados y voy a buscar esos materiales para poderlos utilizar con ellos y comenzar la clase del día. En ese momento sucede que un niño golpea a la niña con la paletica que yo le había entregado en el ojo. Pero en ese momento la niña no gritó, no hizo ningún gesto de llanto ni nada, ella no se quejó ni nada. Entonces yo cuando me dirijo a la mesa otra vez, ellos están alrededor de la mesa, pero ella está al frente de mí. Y yo comienzo a observarla y veía que ella cerraba sus ojitos. Y yo en mi mente decía, ¿será que ella le dieron un antialérgico o algo? Y la mamita no me comunicó nada. Entonces yo le pregunto a ella, Ángela, ¿qué te pasa? Pero sus ojitos después, cuando ella trataba de abrirlo, era un ojito hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, o sea, estaban distorsionados. Y yo me preguntaba que qué le pasaba. Entonces yo cuando le pregunto, ella lo que hace es que todavía su inconsciente estaba trabajando y ella me dice, o sea, me hace seña que el niño le había golpeado con la paleta en el ojo y me dice que la golpeó. Y yo, bueno, en el momento como que me desesperé, pero no fue un desespero de yo gritar ni llorar, nada. Era como que en mi mente, pues, que me pasaban cosas que va a pasar con la niña. Pero yo en ese momento, bueno, yo le preguntaba a los niños quién era, todavía como los nervios le preguntaba a los niños quién era, y ellos se decían fue él, pero en sí, ella ya me había dicho la verdad, que era el niño que estaba al lado de ella. Y como yo conociendo sus características de los niños, yo sabía que pues a lo mejor ella peleando por la plastilina, en realidad él la golpeó. Entonces, yo lo que hice fue que la agarré, la cargué y le dije al Señor, pues hice una pequeña oración y yo nombré fue Jesús, sana esta niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando yo abro los ojos, yo igualito la veo a ella en lo mismo, pues sus ojitos igual, pero no sé, algo me dijo que le pusiera las manos en su ojito y yo coloco la mano y yo le digo, Ángela, yo hago la oración y digo, Señor, sana a esta niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando abro los ojitos, bueno, ella seguía igual, yo la cargué, la agarré. En ese momento entra una compañera que ella se encarga de estar pendiente de la puerta y ella, como me la ve que yo la cargo, ella me dice, ¿qué le pasó? Yo le digo, no, un niño me la golpeó con la paletica en el ojo. Entonces ella me dice, tienes que avisar, pero cuando ella la ve, ella hace, ¡ay! Hace así, se pone la mano en la cara. Y yo le dije, no, más bien está mejor porque yo la oré. Entonces me dice, no, pero comunica. Yo sí, voy a avisar, le dije yo. En eso que yo voy por el pasillo para buscar a la encargada, a la directora, a la dueña del colegio, no estaban. Y otra compañera me dice, no, ellas salieron. Y entonces ella cuando ve a la niña también hace, ay, Dios mío. Entonces yo le dije, no, ella está mejor porque yo la oré, le dije yo. Entonces ella se la lleva hacia adentro y dice, yo le voy a colocar hielo en el ojo. Y bueno, cuando ella la agarra, yo sigo caminando en el pasillo, pero yo estaba como pidiéndole al Señor que él iba a hacer algo, pues yo estaba confiando en el Señor. Y cuando sale con la niña, ya la observo, ya la niña estaba mejor y yo la cargué, le dije dámela, la cargué y entonces ya la niña, sus ojos estaban normal, su semblante volvió a ser el mismo y de verdad que yo le dije, vi la mano del Señor en este momento, aquí le dije yo. Fue algo maravilloso, de verdad doy este pequeño testimonio porque dando evidencia que el Señor siempre cuida de sus hijos
y espero que les sea de gran utilidad a cualquier hermano o hermana que pase por una situación como esta. La palabra dice, clama a mí y yo responderé. De verdad que le doy muchas gracias al Señor y le doy la gloria y la honra al Señor, porque fue Él el que sanó a la niña Ángela. Que Dios me le bendiga y Dios me les guarde. Dios me le bendiga, mis hermanos. Mi nombre es José Antonio Linares y me congrego aquí en el tabernáculo Ebenezer con mi pastor Osvaldo Tona. Les voy a contar un testimonio que es para la gloria del Señor. Iba en mi bicicleta para mi casa y yo me encuentro unos niños, unos amiguitos que yo conozco que son por allá por la casa. Y ellos estaban ahí en su bicicleta y yo me detengo un rato para saludarlos y eso. Y yo le digo, muchacho, ese riacho que usted tiene ahí, yo lo necesito. Porque el mío es pequeño y ese es grande para que sea más suave. Si usted quiere, bueno, cambiamos. Les cuento yo. Y me dice, bueno, está bien, vamos a cambiar, pues me dicen. Porque yo quería uno que corriera más. Bueno, entonces yo voy como hace otro día y nos pusimos a desarmar las bicicletas y eso, y había un riache que estaba muy duro, que no quería salir. El niño no pudo sacar el riache, estaba como oxidado. Entonces vengo yo a sacárselo, busco un tubito y con el martillo empiezo a darle, y no quiso salir, no quería salir el tubo. Y yo me pongo a contarles de la palabra del Señor. Les digo, muchachos, ustedes saben que si ustedes tienen fe, pues podemos sacar este riache, que para el que cree es posible, le digo yo. Y empiezo a contarles sobre cuando las personas están enfermas, que pueden ser sanadas con la fe, porque la fe mueve la mano del Señor y hace que sean sanos. De cuando yo empiezo a contarles sobre la sanidad y sobre la fe, que la fe es creer en aquello que no se ve, creer en lo imposible. Nuestra fe mueve la mano del Señor. Empiezo yo a comentarle eso, sobre la fe. Entonces un niño me dice, yo tengo fe, me dice. El otro me dice, yo también tengo fe, me dice. Ah, bueno. Y empiezo a pegarle al riache otra vez y no quería salir. Y mientras yo voy a buscar otro tubito, un clavo, para golpearlo, cuando miro así, el niño que se llama Abraham, un niño tiene como 12 años, se llama Abraham. Entonces le estaba dando vuelta al riache con la mano y yo no lo podía sacar. Entonces yo veo que ese fue el Señor. El Señor vino a la escena porque primero hablamos de Él, yo les comenté a Él y eso creó una atmósfera espiritual y aumentó la fe. Entonces ese fue la mano del Señor y el niño sacó el riache con la mano. Y yo le dije, Abraham, tú tienes fe, le dije yo, la fe de Abraham, le dije, jugándome, pero en realidad yo vi que es el Señor puso su mano ahí. Entonces yo les cuento este testimonio para que vean que cuando uno habla del Señor, el Señor viene a la escena porque Él viene a cumplir su palabra. Y si creamos una atmósfera correcta espiritual hablando del Señor, ahí viene el Señor a la escena. Sea que estén enfermos, sea que estén pasando por algún problema, alguna circunstancia, sea cual sea, nosotros creemos esas palabras del Señor y esas palabras se ponen por obra. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Para Dios no hay nada imposible. Entonces yo se lo cuento para aquellos hermanos que estén pasando por algo que esté pasando. Agárrense de la promesa del Señor, agárrense de la palabra, porque el Señor cumple su palabra, es cuando la creemos. Ahí Él pone esa palabra por obra. Entonces Dios me les bendiga, cada uno de ustedes mis hermanos. Espero que este testimonio les haya servido de ayuda para algunos de ustedes. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Amén. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Preparados para Gobernar,
parte 2. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora para escuchar esta predicación del Evangelio en esta hora que tiene el Señor para cada uno de ustedes que están allí atentos a su voz, viendo cómo está el mundo en el día de hoy, en tiniebla, tantas cosas que están surgiendo en el día que estamos viviendo, que son días malos, como dice la Escritura, días peligrosos, día del cual el enemigo se ha desatado y ha venido contra toda la humanidad a hacer perversidades y cosas terribles en el mundo, pero vemos que Dios también está obrando y es llevando el Evangelio, llevando una palabra de aliento, una palabra de estímulo, una palabra para su vida, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, sabiendo que las tinieblas están cubriendo el mundo, pero allí está una luz, que es la luz de Jesús. Y es lo que dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, siendo la luz del mundo, vemos que el mundo como está en el pecado, en el error, haciendo el malo, equivocado y no conociendo las cosas del Señor, entonces ellos quieren brillar por sí solos, quieren brillar a través de ¿qué? Ser visto de los hombres, ser popular, tener fama, tener quizás conseguir alabanza del hombre, conseguir gloria de hombre, pero Dios no quiere ese brillo que el hombre busca por sí solo. Él quiere que usted sea la luz del mundo, quiere que usted sea, que tome a la palabra de Dios y así alumbre allí delante del mundo con la luz que Jesús le quiere entregar, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces el que ande en mí no andará en tiniebla. Y por lo tanto el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo ahora. Y una luz asentada en un monte alto no se puede esconder, dijo el Señor allí en la bienaventuranza, en Mateo 5. Entonces, una luz que esté asentada en un monte alto no se puede esconder. O sea, usted ve una montaña muy alta y usted ve un farito allí y allí eso no se puede ocultar. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ve porque está en un lugar muy alto. ¿Cómo ponen en eso, por ejemplo, donde estancan los barcos, todas estas cosas? Ponen un faro muy grande y alto para que ese faro pueda alumbrar y el barco pueda guiarse a través de ese barco, de esa luz. No importa las tinieblas que haya, pero ese faro va a alumbrar y así se van a guiar a través de ese faro, igual que lo hacen en los aeropuertos. Por eso él dijo, una luz en monte alto no se puede esconder. Ahora él expresó estas palabras. Allí, así, alumbre vuestra vida delante de los hombres, viendo vuestras buenas obras, para que glorifiquen ¿quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Así que, amado hermano, no busquemos brillos del mundo, no busquemos famas del mundo, no busquemos ser vistos de los hombres y ser popular, no, busquemos brillar o alumbrar a través de la luz de Jesús. Por eso Dios entonces está trayendo el Evangelio, predicando el Evangelio a diestra y siniestra para que usted pueda entonces ver esa luz y salir de las tinieblas, el cual puede encontrarse en esta hora. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, le damos gracias a ese Dios Todopoderoso por nuevamente darnos la oportunidad de estar aquí, parado atrás de estas cámaras, llevando este evangelio, llevando esa predicación para su vida. Así que no importa el lugar donde se pueda encontrar, amado hermano, amigo, que me escuchas en esta hora, en tu casa, en tu trabajo, o estás viendo por las redes, a través del celular. No importa el lugar, lo que importa es que usted preste atención y abra su corazón a ese Dios Todopoderoso que va a expresar, porque va a hablar su palabra, porque sabemos que el hombre es el instrumento de Dios y allí entonces Dios habla de muchas maneras. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra, que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, siendo el resplandor de su gloria misma, la imagen misma de la sustancia. Dice que haciendo la purgación de nuestros pecados se sentó a la majestad en las alturas. Así que ese es el Dios Todopoderoso que le estamos presentando. Ese es el Dios grande que le estamos
hablando, que es el que lo puede hacer salvo o darle salvación, darle paz a su corazón. Entonces, amado hermano, esta hora que estamos aquí es un privilegio entonces, y para nosotros y para usted que está allí atento a su voz, entonces les invitamos para que abra conmigo las escrituras y así podamos entonces leer una porción de la palabra allí para que continuemos entonces con el tema que hemos venido desarrollando, que lo hemos titulado Preparados para Gobernar. Y entonces quiero que abramos en Génesis, capítulo 41. Y leemos unos versículos ahí un poquito largos, pero vamos a leerlo para que tengamos un poquito más entendimiento sobre qué estamos hablando de esta palabra del Todopoderoso, el cual nos enseña a través de su escritura que nos dejó plasmada para nuestra enseñanza, el cual es la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que abra conmigo entonces Génesis capítulo 41 y leemos del versículo 14. Es un poquito largo, pero vamos a leerlo entonces para que demos entonces comienzo al tema que vamos a desarrollar. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Faraón envió y llamó a José. Hiciéronle salir corriendo de la cárcel y le encortaron el pelo y mudaron sus vestidos. Y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare. Mas he oído decir de ti que oyes sueño para declararlo. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que responda. Paz, Faraón. Esa fue la respuesta que dio José. Entonces Faraón dijo a José: mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río y que el del río subía 7 vacas de gruesa carne y hermoso parecer, y hermosa apariencia que paseaban en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ella, flacas y muy feas, muy fea traza, tan extenuada que no he visto otra semejante en toda la tierra de Egipto, en fealdad. O sea, era muy fea. Y las vacas y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gruesas y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ella, porque su parecer era aún malo como de primero. Y yo desperté, o sea, del sueño. Y vi también soñando que 7 espigas subían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ella. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y él lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Aquí está ya José dándole la interpretación del sueño a Faraón, de los 2 sueños que tuvo, de las vacas y de las espigas. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas, feas, que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, hazlo, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto,
y levantarse tras ellos 7 años de hambre, y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. El suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de hartura, o sea, de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alléguese el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Y esto, aquello provisión, y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que serán en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Y en el negocio pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo: hemos de hallar otro hombre como este, quien haya espíritu de Dios. La respuesta de Faraón para lo que le tradujo allí en la interpretación del sueño José. Dijo Faraón a su siervo entonces: hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora leemos hasta allí entonces. Les invito entonces a orar, amados hermanos, para que continuemos entonces con el tema. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor, a tu nombre, Señor Jesús, por permitirnos nuevamente, Señor, abrir, Señor, tu palabra, leer tu escritura, Señor, que nos has dado, Señor, en esta hora, Señor, para darle, Señor, al pueblo, Señor, que está allí afuera, para eterno, atento a tu voz. Oh, Señor, te ruego, Señor Jesús, dale, Señor, la palabra, Señor, a sus corazones, Señor, que queden atesoradas allí, Señor, sembradas, Señor, esa en buena tierra, para que ella pueda dar, Señor Jesús, oh, Señor, salir, Señor, y dar, Señor, esa vida, Señor, que tú quieres darle al ser humano, para eterno, sabiendo, Señor, que esa semilla, al crecer, para eterno, dará, Señor, frutos, Padre mío. Oh, Señor Jesús, que sea de gran bendición, Señor Jesús, tu palabra en cada corazón, Señor, que ellas la puedan recibir con gozo y con alegría, Padre mío, habiendo, Señor Jesús, que usted, Padre mío, el que revela, Señor Jesús. Nosotros no tenemos nada que revelar, solamente usted, el que da, Señor, el que llama, Señor, el que constituye, mi Señor. Oh, Padre mío, te ruego, Señor Jesús, que hable, Señor, allí a lo más profundo de sus almas, Señor, en los corazones, Señor, de cada vida, Señor, que está al alcance de nuestra voz, y sea usted entonces obrando conforme a su voluntad agradable y perfecta. Padre eterno, pon, Señor, entonces la palabra sabia y oportuna en nuestros labios, Señor, para hablarla con confianza, Señor Jesús. Oh, Señor, cierra nuestros labios cualquier palabra torpe que no sea de tu agrado, Señor, y que sea dicho, Señor, los dichos de tu boca, Señor. Oh, Padre Santo, para que pueda, Señor, fluir con libertad, Señor Jesús, y aquellos que están cautivos, Señor Jesús, en el pecado, en el error, para mí, puedan ser liberados a través de tu palabra. Tú dijiste, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Padre mío. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor Jesús, porque te lo pedimos así en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, leemos entonces esta escritura
hablando de José. Sabemos que la semana hablamos que José, Dios entonces lo puso entonces ¿qué? Como gobernar la casa primero de Potifar, allá cuando fue vendido por sus hermanos. Y vemos el proceso que pasó José, porque José era un hombre espiritual, hombre que interpretaba los sueños, pero fue ¿qué? Fue malinterpretado por sus hermanos, porque como él era espiritual y sus hermanos eran carnales, los hermanos lo odiaban, no le tenían de muy buena manera y lo odiaron, entonces por eso que causa querían hasta matarlo y todos quisieron venderlo a, al pueblo de unos, a los ismaelitas, que allí pasaban unos compradores de esclavos y allí fue vendido entonces allí a Egipto, que lo compró Potifar y lo puso entonces como gobernador de su casa. Pero vemos el proceso que pasó este hombre llamado José, el cual Dios tiene que preparar a su hijo, preparar a su hombre para allí enfrentar los retos que vienen más adelante. Por eso tiene que ver hablando de esta preparación, preparado para gobernar. José en su estado, ¿cómo estaba? Tiene que ser entrenado, tiene que ser llamado y ver, pasarlo por esas arenas candentes del desierto y entrenarlo con la más dura prueba que quizás en la vida puede pasar el ser humano. Así como nos dejó Dios a través de estas escrituras ejemplos. Para nosotros vemos que no son las cosas, consecuencias que el hombre puede estar en pecado. Le pasa esto y aquello porque está en pecado. No, son Dios que a veces permite pruebas de esta magnitud para que el hombre entonces sea entrenado y tenga confianza a lo que Dios le va a entregar luego en sus manos. Así que José fue preparado, fue llevado allí, vendido por sus hermanos y fue quizás maltratado, pero luego fue puesto como gobernar la casa de Potifar. Pero vemos que luego siguen las luchas, las pruebas, las dificultades y allí fue tentado por la mujer de Potifar para que se acostara con él, pero él no cayó en esa tentación, él pudo resistir a esa tentación del diablo. Por eso la palabra dice: resistí al diablo y de vosotros huirá. Este hombre tuvo el coraje para resistir al diablo porque la tentación no era fácil, porque era la mujer que estaba allí para que se acostara con él, pero él pudo resistir esa tentación. Y allí entonces no valió nada porque al huir, de todas maneras la mujer lo acusó, que la había seducido y la había allí obligado a estar con él, pero allí fue enviado entonces a la cárcel. Otra dura prueba más para José, pero era el proceso de Dios que estaba llevando a cabo a través de José para ponerle, quizás forjarle un carácter, porque eso es lo que Dios hace con el hombre y la mujer de Dios, forjarle un carácter, porque es lo que vamos a sacar de aquí de esta tierra, amado hermano. Nosotros salimos desnudos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos. Usted no se va a llevar riqueza, bienes de esta tierra, no. Usted va a llevarse un carácter que Dios va a forjar a través de las quizás pruebas duras que puedan venir a su vida. Así como le vino a José y fue moldeado, allí entrenado, preparado ¿para qué? Para luego gobernar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí vemos la escritura que leímos entonces, versículo 14 dice que el 41. El faraón entonces luego tuvo un sueño y nadie podía interpretarla, nadie podía darle la interpretación de ese sueño porque llamó a sus adivinos allí, a los magos y nada, no pudieron. Pero hubo un hombre que había estado en la cárcel con José, que fue el copero, que fue restituido a servirle a Faraón nuevamente y allí entonces pudo darle entonces esa noticia. Yo conozco a un hombre que tiene esa capacidad dada por Dios para interpretar el sueño. Allí entonces fue donde Faraón lo llamó, lo trajo rápidamente y le dije en el versículo 14, y aconteció que como él nos declaró, en el versículo 14, entonces Faraón envió y llamó a José, hicieronle salir corriendo de la cárcel, ¿ve? Allí entonces lo sacó de la cárcel donde estaba preso. Esa era la voluntad de Dios. Estaba
allí preso, pero sabía el tiempo determinado que tenía para José cuando iba a tener que salir de allí para poder entonces mostrar la gloria de Dios a través de José, mostrarle entonces en el sueño a Faraón lo que él tenía, ese vaso, ese instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, amado hermano, de cada hombre, cada mujer que se rinda a él para poder Dios usarlo y así glorificar al Señor, porque es Dios trabajando, es Dios lidiando con el hombre, pero si no se rinde, entonces Dios no puede usar sus labios, no puede usar su mente, no puede usar su corazón para hacer y ejecutar su palabra, que como dije en el principio, que así alumbre vuestra luz en delante de los hombres, ¿ves? Y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos, por así, por las buenas obras. Entonces, allí estaba entonces José, que lo sacaron de la cárcel, y Faraón entonces con ese sueño que tuvo, que lo estaba perturbando, allí entonces se lo relató a José, y José entonces con la sabiduría de Dios, fíjese lo que dice José aún, que él, cuando le cuenta el sueño, y José le dice a Faraón, yo he tenido un sueño, dice Faraón, y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti. Es muy importante. He oído decir de ti, o sea, yo he visto en ti Espíritu de Dios. Yo he visto en ti que tú te comportas bien, que no eres igual que los demás. Tú eres diferente, tú hablas diferente. Eso es lo que le decían del Señor Jesús. Este habla como quien tiene autoridad. Y eso es lo que Dios quiere de cada hijo, cada hija de Dios, que está moviéndose en este mundo, caminando en este mundo malo y perverso, pero dando testimonio de ese Dios todopoderoso que está viviendo como Dios se lo pide. Alabado sea el nombre del Señor. Y es lo que el Faraón vio aquí entonces a través de José. Dice allí Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti que oye sueño para declararlo. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. ¿Ves? La gloria no era de él. No está en mí, le dijo José. Dios será el que responda. Así que paz, Faraón, le dijo. Ten paz, le dijo. Yo no tengo nada en mí. Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Él es el que hace las obras, como dijo el Señor Jesús. Así estaba entonces respondiendo este hombre de Dios, José, porque en ninguno de nosotros podemos hacer nada si Dios no lo permite. Si Dios no lo declara, nada nosotros podemos declarar o revelarle a usted, amado hermano, amigo que me escucha, sino a través del Espíritu Santo, porque Dios es el que conoce los corazones. Dios es el revelador, el Espíritu Santo hablando a través de labios humanos. Así que claramente José le dijo, no está en mí, yo no tengo nada. Así que le dijo, cuando empezó a relatarle el sueño, Faraón, lo que había tenido de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas se levantaron y se devoraron aquellas 7 vacas gordas, y después luego la espiga menuda y la espiga gruesa, y después la espiga menuda, que se devoraron las espigas buenas que estaban frondosas allí. Entonces José le declara entonces que esos dos sueños que tuvo de las vacas y de las espigas era un mismo sueño, pero ¿qué significaba? Que se lo relató en 2 partes diferentes, pero era el mismo sueño, significando que Dios estaba confirmando aquel sueño, que era presto, rápido, que iba a ser aquella sueño, que llevarlo a realidad, que era 7 años de abundancia que iba a estar sobre la tierra, y vendrían después 7 años de escasez, 7 años de hambre. Por lo tanto, era rápido que tenía que hacer aquel movimiento Faraón. Por lo tanto, allí cuando este hombre le relata y le dice las consecuencias que venían después de la abundancia, ahora aquí tenía algo que hacer, y era poner entonces un hombre sabio o gobernadores que hicieran entonces guardar el grano para poder entonces tener ese grano almacenado, para que no fuera a perecer las vidas allí en Egipto, porque era la tierra que iba a tener una hambruna completamente. Ahora, allí vemos que Faraón entonces obedeció a la voz del
secreto que Dios le, que este hombre José le había dado a Faraón. Y vemos que el entrenamiento que cada hombre pasa por en este mundo, así como vemos un David que tuvo que ser también entrenado, tuvo que ser preparado. ¿Para qué? Para luego llegar a ser rey, luego gobernar. David tuvo que pasar un proceso. Cuando niño era el pastor de ovejas, o joven, un jovencito pastor de ovejas. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Lo fue entrenando primero con un oso que quería comerse una oveja y llegó, entonces se la quitó de las quijadas, de allí, de las garras de aquel oso, y mató a aquel oso y no pudo entonces comerse la ovejita. Luego le presentó otra prueba más, le presentó ahora un león, y aquí el león también se llevó una ovejita, pero David, con la fuerza dada por Dios, allí peleó con aquel león también y le arrancó de su garra aquella ovejita. Vemos que cada entrenamiento que Dios le da al hombre es con un propósito, es para una preparación. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Luego, después de ese oso, después de ese león, ¿qué vino? Vino con un hombre más grande, que era ¿qué? Goliat. Vino un Goliat allí a desafiar al ejército de Israel, del gran ejército de Israel, y el gran Jehová de los ejércitos. Y viendo que el hombre decía que Goliat, échame a un hombre que pelee conmigo, y el que venza, bueno, le servirá al que gane, al que el que venza va a dominar sobre los que pierdan. Allí entonces no había nadie quien peleara con ese Goliat, pero llegó este jovencito que ya había entrenado, Dios lo había equipado, Dios lo había entrenado. ¿Para qué? Para pelear, había peleado con el oso, había peleado con el león, y ahora salía este incircunciso, que así le dijo David, incircunciso de corazón. Este incircunciso viene a desafiar el pueblo del gran Jehová de los ejércitos. Y de que yo peleo con él, le dijo él. Bueno, ahora, ¿quién iba a pelear un jovencito con un gigante que estaba entrenado para la guerra, que estaba equipado con grandes armaduras? Pero David estaba entrenado por nada más y nada menos por el mismo Dios, que equipado, preparado, ¿para qué? Para que gobernara más adelante. Por lo tanto, tuvo que pelear con ese gigante y allí fue victorioso, venció. ¿Por qué? Porque era Dios mismo entrenándolo. Así que Dios toma a cada hombre, a cada mujer que se pone a disposición y que Dios quiere entrenarlo para que así pueda entonces prepararlo. ¿Para qué? Para que gobierne bien su casa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos que los hombres de Dios, mujeres de Dios que Dios tiene aquí sobre la tierra, porque habla de hombres, habla de la mujer, pero Dios tiene también esas mujeres que pueden también allí guerrear, porque pueden orar y pelear con las fuerzas del mal, fuerzas demoníacas, y echarlas fuera también, porque tienen también esa representación de Dios para ellas, para que puedan entonces allí, pueden orar, pueden profetizar, pueden allí orar por los enfermos, operación de milagro y todas estas cosas pueden hacerlo ellas. Pero Dios tiene que darle primero un entrenamiento, una preparación para que puedan saber y sostener ese poder sobrenatural que Dios quiere entregarle en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Dios tiene entonces su hombre, tiene su pueblo preparado y quiere darle entonces entrenamiento, prepararlo para que gobierne bien aquí sobre la tierra, sobre toda fuerza del mal. Ahora vemos que José fue puesto entonces por gobernador en la casa de Faraón. Él tenía la responsabilidad entonces de ¿qué? De administrar los tesoros del dueño de la casa, el cual era Faraón en ese momento. Él tenía todo a su disposición porque le fue entregado entonces para gobernar allí. Él tenía todo lo que él dijera, eso era palabra. Entonces, ¿qué tenía? Así que él
podía humanamente tomar de los tesoros del dueño y proveer para las necesidades de la familia, de aquella casa y de todo lo que necesitaban de alimento. Allí él estaba puesto para que se ocupara de almacenar completamente los alimentos y para sustentar todo el que viniera allí a Egipto a buscar alimentos, porque la hambruna había venido sobre toda la tierra, pero allí estaba entonces él como mayordomo, puesto por el faraón, por el dueño de la casa, para que él gobernara. ¿Por qué? Porque había demostrado que era fiel a la casa de Faraón. Por eso Faraón le dijo allí claramente, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces, allí estaba entonces Faraón, el único mayor que José, que era el gobernador de toda la provincia, allí en toda la casa de Faraón. O sea, que él estaba puesto para que alimentara allí todo al que necesitara de alimento. Y José, podemos decir, ¿qué significa José? José es un nombre hebreo que se pronuncia Joseph. Y si vemos que Joseph significa entonces Dios añadirá o Dios proveerá. Eso es lo que significa el nombre de Joseph. Dios proveerá o Dios añadirá. Entonces, ¿qué estaba haciendo allí? José estaba encargado como el gobernador de Egipto a proveer alimento para aquel que necesitara. Todo aquel que llegaba a Egipto con necesidad, entonces él estaba entonces encargado de administrar el alimento, o sea, venderlo al precio que justo que aquel ser que necesitara de ese alimento, de aquel trigo o de lo que necesitara. José estaba entonces allí ¿para qué? Para darle la provisión necesaria. Así que nuestro proveedor, que es el Espíritu Santo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es el que nos provee cada uno de nuestras necesidades. Como dice el Salmo 109, que no olvidemos todos sus beneficios, ninguno de sus beneficios, porque es el que nos corona de favores y misericordia, el que nos ayuda en todas las cosas, ¿ves? El que nos rescata del hoyo de nuestras vidas, el que nos corona de favor y misericordia, el que se hace bien nuestras bocas, el que nos provee. Oh, amado hermano, ese Dios todopoderoso era una de las cosas que Dios estaba mostrando aquí a través de cada profeta, como Dios se ha movido, da simbológicamente que estaba hablando de uno, el cual era el que vendría más adelante, el cual era nuestro Señor Jesucristo, el cual era Dios mismo hecho carne. José fue puesto entonces como allí como el proveedor, el que añadirá o Dios proveerá, que significa allá en hebreo Joseph. Así que vemos la parábola que dijo el Señor Jesús allá en Lucas capítulo 12 sobre el siervo fiel. Bueno, vemos algo allí que el mismo Señor dijo algo sobre lo que es un siervo fiel. Y busquemos allí en la escritura para que leamos y veamos allí, hablando del siervo fiel que dijo el Señor Jesús, esa parábola. Lucas capítulo 12. Dice, leamos el versículo 42. Dice así, dijo Jesús, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo le dé su ración? ¿Ve? Allí estaba que José, uno de los que Dios había preparado, los que Dios le había moldeado y preparado allí para que gobernara fiel la casa de Faraón. Ahora,
aquí el Señor llega a la escena y dice esta parábola. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo le dé su ración? O sea, Dios tiene entonces un equipo. Dios ha preparado hombres, ha preparado su siervo, ha preparado sus mayordomos para que le dé la porción necesaria que necesite el creyente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso dice el versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así, o sea, dándole el alimento correcto, no dando pastos verdes, pastos secos a la oveja, porque ahí se va a indigestar una oveja comiendo pasto seco. ¿Qué vemos hoy en día, amado hermano? Hoy en día han tomado entonces que la palabra de Dios y la han pervertido y han dado entonces han dado levadura, han puesto levadura en ella y allí la eficacia de la palabra no es efectiva. ¿Por qué causa? Porque la han leudado y allí entonces eso no es efectiva y lo que hace entonces es que indigestar a las ovejas, una indigestión, no hace efectiva el alimento, no crecen las ovejas, están raquíticas por causa que han leudado la palabra, han leudado el alimento que requiere una oveja para tener crecimiento en Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos entonces que en verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes aquel siervo que haga así, que haga como Dios quiere, que dé el alimento correcto, y es lo que Dios está exigiendo en el día de hoy. El ministerio que Dios ha colocado en la iglesia, el cual dice Efesios 4:11 que Él constituyó, el mismo Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hombres equipados para que dé el alimento adecuado, el alimento correcto a sus ovejas y así tenga entonces ese crecimiento, esa madurez que Dios requiere de cada hombre y cada mujer que está buscando de su presencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice, mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Imagínense, amado hermano. Entonces, es peligro entonces lo que Dios está mostrando aquí. Aquellos infieles, aquellos siervos que quieren entonces desviar el propósito de Dios y que entonces quieran hacer lo que ellos quieren. O sea, Dios le da la receta, Dios le da el récipe. Aquí está lo que yo quiero que tú le des entonces a mi pueblo. Yo quiero que tú le digas a mi pueblo que se aparten del mal, que dejen de hacer lo malo, que vuelvan a Dios. Y entonces están haciendo es, no, vamos a bendecir, pues vamos a ayudar al pueblo que crezca, que tenga bienes y que sean prósperos. No, pero Dios quiere la prosperidad es en el alma. Dios quiere que sea próspero en Dios, no próspero en este mundo, porque este mundo va a perecer, este mundo se va a acabar y todo lo que tú has hecho aquí no te lo vas a llevar, porque si desnudo saliste al vientre de la madre, desnudo te va. Entonces quiere que hagas tesoros en el cielo, donde el orín y el ladrón no roba ni hurta, no corrompe ni hurta. Así que Dios quiere entonces que hagas tesoros en el cielo y le des el alimento correcto a las ovejas que tienes a cargo como ministro del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 47. Porque siervo que entendido la voluntad del sueño del Señor y no se apercibiera ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a cualquiera que fuere dado,
mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendó daron mucho, más le será pedido. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. O sea, que el que más se le da, más será demandado. Y vemos, amado hermano, que en este tiempo que estamos viviendo, Dios ha abierto la palabra, Dios ha puesto el alimento para las ovejas, el alimento para el pueblo a toda plenitud, porque aquí Dios ha revelado todo. Dios ha develado todo lo que estaba oculto para que el oveja de Dios, el hijo, la hija de Dios, crezca a través del alimento que Dios le ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que llegue a la plenitud que Dios quiere que llegue. Así como lo dice Efesios 4:11, porque para qué los constituyó el ministerio de Efesios 4:11 para, primeramente, dice para la perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si la ponemos en orden, será para la obra del ministerio, o sea, el trabajo que tiene que hacer el ministerio, llevar a cabo correctamente, dando el alimento correcto y a la hora adecuada para que la oveja crezca. Para la obra del ministerio, para el crecimiento, o sea, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la perfección. O sea, esa es la forma correcta, el cual tiene que ir entonces trabajando el hombre, el siervo, el mayordomo que Dios ha colocado para llevar a cabo entonces la alimentación de su pueblo. Pero si le va entonces alimento, pasto seco, no le da el pasto verde, no lo lleva a aguas de remanso o aguas de reposo, sino que lo mete en aguas lodosas, así como bebían la gente, el pueblo allá en el Nilo, que es lo que le gustaba beber cuando Dios sacó el pueblo de Israel. No, que no queremos volver a beber agua. Dios les está dando agua en la roca y querían beber agua del Nilo. ¿Ves? Entonces el hombre a veces entonces no comprende los designios del Señor y falla muchas veces en esta parte. Pero Dios quiere hacer lo mejor para nosotros y darnos lo que Él tiene para que esa oveja crezca. Vemos entonces así que el Señor a sus siervos fieles los ha puesto entonces ¿para qué? Para que administren sus bienes, su palabra, conforme a la necesidad del creyente. Y eso es lo que Dios ha puesto a hacer los ministerios en el día de hoy, para que le den el alimento a los creyentes conforme a su voluntad, no conforme usted quiera hacerlo, amado amigo que me escucha, ministro, en esta hora. No, es conforme a lo que Dios requiere que le dé a su pueblo para que tenga entonces ese crecimiento, porque se le da el alimento naturalmente, hablando de un niño. Si Dios le dice, por ejemplo, a un niño cuando está recién nacido le da leche materna, que es lo que lo va a poner, librarlo de enfermedades, cosas, pestilencia, porque la leche materna de la madre, eso lo ayuda a inmunizarse de muchas enfermedades. Pero si le dan otro alimento, no, que no se le puede dar, vamos a dar leche, pues la mamá no quiere dar, entonces ahí el hijo, el muchacho, va a crecer raquíticamente, pues raquítico, porque, o sea, flaco, porque no tiene el alimento correcto. Pero Dios tiene el alimento para usted, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Ese alimento es la palabra pura de Dios, sin añadidura, sin adulterio, sin levadura. Es lo que Dios requiere entonces. Vemos entonces que Dios tiene entonces la palabra para el creyente, el alimento espiritual para el crecimiento de cada miembro del cuerpo de Cristo, la preparación y madurez de cada creyente. Eso es lo que Dios quiere entonces, que maduremos en Dios. ¿Y cómo maduramos? A través que nos pongamos a través de ese sol de justicia, a través del Espíritu Santo, o sea, o por el Espíritu Santo que nos madure, oyendo palabras de Dios, comiendo ese alimento fresco, puro que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero vemos que hay hoy día los siervos del Señor que
dicen ser siervos del Señor, están puestos para alimentar a las ovejas y prepararlos para gobernar sobre los demonios y todas estas cosas que Dios quiere, pero muchos no están haciéndose las cosas correctas y no están dando el alimento que Dios requiere que se le dé. Vemos allí el caso de Moisés. Moisés era un hombre fiel a la casa del Señor. Lo llamó como siervo fiel a la casa del Señor cuando lo llamó del sacerdote. Él tuvo motivo para qué, para ser claramente fiel a Dios, porque fue el que lo llamó, para así llevar a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Y Dios lo puso entonces ¿qué? A gobernar allí a su pueblo. Lo puso con un poder sobrenatural, porque Dios es el que equipa, Dios es el que llama, Dios es el que hace todas las cosas, ¿ves? En todas las cosas. Y así como leemos Lucas capítulo 12, el 45, cuando dice que más el siervo fiel que dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse, entonces ese siervo no le sirve a Dios. Va a tener que pagar las consecuencias. Pero no así fue Moisés. Moisés tuvo entonces la capacidad de aceptar el reto que Dios le estaba dando en esa hora por obedecer, aunque puso pero, porque Moisés, yo no sé hablar, dijo, no soy hombre de palabra de ayer ni anteayer, pero Moisés, el Señor le dijo, bueno, allí está tu hermano Aarón, entonces él será tu profeta y tú serás Dios, le dijo el Señor. Fíjese la responsabilidad que le dio Dios, el poder que le dio Dios a Moisés para gobernar su casa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero vemos que muchos miembros que quizás están allí también para el ministerio, como para que gobiernen también, a veces están en la inmadurez, podemos decirlo así, y no hacen el trabajo correcto y empiezan a veces las murmuraciones, las críticas y cosas de estas, así que el diablo se mete allí y no hacen las cosas correctas. El caso de Moisés con su hermana María, que era profetisa, estaba en el ministerio. Su hermano Aarón era el sacerdote, el que estaba allí como profeta, el ministerio, pero el gobernador era Moisés. Pero ellos allí entonces empiezan entonces a juzgar o a criticar. Fíjense como el diablo se puede meter tan fácilmente en el ministerio para así entonces llevar a cabo un rompimiento, algo que Dios no quiere que se haga, pero la vigilancia que tiene que tener un creyente. Moisés estaba como gobernador, fiel a la casa de Dios, pero allí entonces Moisés, fíjense lo que pasa, Moisés tomó una mujercita, una etíope, una negrita, llamada allí Séfora, pero allí entonces empezaron ¿qué? Las murmuraciones, la crítica, y mira mira qué hizo. No había quizá una mujer más bonita o una mujer de aquí de Israel que tomó una etíope. O sea, las críticas que pudo haber en María y allí y Aarón. Y por esa causa vinieron consecuencias contra ella. Porque fíjense cómo meten problema al hombre, este miembro tan pequeño que es la lengua. Hablar cosas que no deben. Por eso dice que es un miembro tan pequeño, pero mire cuán bosque enciende la rueda de la creación, porque con ella podemos bendecir a Dios y maldecir al hombre que fue creado conforme a la imagen de Dios. Fíjense usted lo que se puede hacer cuando no hay discernimiento espiritual, cuando está raquítico espiritualmente el hombre y no puede discernir las cosas que Dios puede hacer o permitir. ¿Para qué? Para que nosotros vamos a crecer en la palabra eterna de Jesucristo. Y vemos entonces que lo que le aconteció entonces a Aarón y a María por causa de criticar al siervo de Dios, el cual era Moisés, el hombre que ha puesto como
gobernador de su casa, el hombre fiel a Dios para que hiciera lo que Dios requiera, porque Dios le entregó el poder. Vamos un momentico allí, eso está en Números capítulo 12. Leamos ese pasaje allí. Rapidito para que, Números capítulo 12, quedamos para que veamos lo que el hombre se mete en problemas por causa de no discernir las cosas de Dios. Dios preparando al hombre para que gobierne, pero a veces el hombre se mete en problemas por no estar alerta, atento a los mandamientos y designios del Señor. Dice el capítulo 12, el versículo 1, leemos, dice: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope, Moisés. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Mire la crítica que están haciendo ellos, la murmuración que está hablando María y Aarón. Y oyólo Jehová. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y posóse a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuvieras profeta, Dios hablándole a María y a Aarón, oíd ahora mis palabras. Si tuvieras profeta de Jehová, le apareceré en visión o en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Ve? Él le está dando allí en la cara a Aarón y a María por hablar mal de el siervo Moisés, que era fiel en toda la casa. O sea que si ustedes tienen profetas, yo les hablaré en visión o en sueño, pero no así a mi siervo Moisés, que le hablo cara a cara, digo que es fiel sobre mi casa. O sea, hablándole claramente, mi gobernador es este es el que yo puse gobernador, y ustedes están hablando mal de él. Ustedes están diciéndole cosas hablándole tras su espalda. Y allí entonces está dándole una bofetada quizás a cada uno de ellos para que por su mal hablar. No así me hicieron Moisés, que fieles en toda mi casa. Boca a boca hablo con él, y a las claras, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ve lo delicado, ve lo peligroso que es hablar en contra de un siervo de Dios, hablar mal quizás de su propio hermano, porque claramente está que usted, si no tiene nada que hablar en contra de su hermano, no diga nada, sino que ore por él más bien. Entonces cierra sus labios, más bien su boca, ponga su dedo en su boca y no deje que salga la palabra, porque se va a meter en problemas. No, que no es así, que esa predicación no sirve, no, que es errado, esa es una falsa doctrina. Amado hermano, no diga nada, más bien ponga sus dedos en sus labios y no diga nada, porque se va a meter en problemas. Si no tiene nada que decir, no diga nada, porque la palabra claramente dice que si mal pensaste, pon el dedo en tu boca, porque si usted habla la palabra, después le va a costar, le va a pensarlo cómo llegar a usted a pedirle perdón a aquel hermano que usted habló mal de él. Por eso, hermano, mejor es que si usted no entiende algo, si no entiende el propósito de Dios, mejor que se calle la boca y no diga nada, porque se va a meter en problemas. Y no con el hombre, sino solamente con el hombre, sino con Dios también. Tienen que primero entonces arreglar con el hombre primero y después pedirle perdón al Señor. No, yo le pido perdón a Dios.
Yo no le estaba rogando a este o a esta que le falté. No, ¿por qué? Yo le pido perdón a Dios, que es el que puede perdonar. No, la palabra no dice eso. Si usted le faltó a alguien, tiene que pedirle perdón a aquella persona que le faltó y luego pedirle perdón al Señor. Ahora, así es la escritura. Nos habla la palabra claramente que tiene que ser la línea que tiene que entrar para cuando usted hable mal de su hermano. Dice ahí el versículo 9, entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. Allí estaba que Aarón reconociendo que habían hecho mal por causa de criticar al siervo Moisés. Así que, amado hermano, el peligro de murmurar, criticar, allí está entonces para que no le pase lo que le pasó a Aarón y a Moisés. Pagaron las consecuencias. Por eso Dios está preparando entonces su gobernante. Dios está preparando su pueblo, llevarlo a una madurez para que así entonces pueda gobernar fiel la casa de Dios. Pero si es infiel, entonces va entonces que llevar duro, va a tener que llevar correcciones, como llevó María, Aarón. ¿Por qué? Por murmurar a través de la palabra, murmurar las críticas que que Moisés había tomado entonces esa negrita etíope y la había hecho su esposa, pero eso era decisión del gobernador, Moisés, que es el que tenía el poder dado por Dios. No tenía que pedirle permiso a ellos, porque el gobernador era él, que estaba fiel puesto en la casa de Dios. Ahora vemos que se necesita entonces que el creyente para que opere entonces correctamente, un creyente que esté parado por Dios, opere correctamente y haga segura la voluntad de Dios, o sea, sea fiel a Dios y haga la voluntad de Dios. Sí, rendirse y despojarse de todo carnalidad para que pueda entonces servirle a Dios como tiene que ser. Despojarse de todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos allí que es la exigencia de Dios para con el ser humano, que no miremos el instrumento, sino vemos que Dios ha colocado a alguien que lo ha preparado para que gobierne su casa, así como usted tiene que respetar su pastor, tiene que respetar los ministerios que Dios ha colocado, que ha constituido allí en la iglesia, porque Dios lo ha colocado, no lo ha puesto el hombre, sino Dios. Pero cuando usted pone a ver y fijarse en el hombre, quizás este no me parece, este no figura. No, a Dios le plació ponerlo, amado hermano. A Dios le plació por su divina voluntad poner a ese hombre que quizás no servía para nada, o llamar a aquella dama para que fuera a orar por aquel persona y recobrar la sanidad, o aquel milagro que hiciera, o orar por cualquier cosa y Dios obedecer, porque Dios le dio el entrenamiento, Dios la preparó para eso y le dio de su Espíritu Santo. Pero muchos entonces chocan con la humanidad y allí entonces se meten en problemas como se metió María y Aarón. Ahora, Dios está entonces preparando sus miembros, el cual así como preparó allí a José para que gobernara fiel su casa, Aarón a la casa de Faraón, allí era simbólicamente estaba puesto como, vamos a decir de esta manera, era tipo y figura del Señor Jesucristo. Porque ¿quién era José? José fue uno de los penúltimos hijos de Jacob. Y los otros mayores hermanos que estaban primero lo odiaban.
¿Y qué hicieron los hermanos? Como lo odiaban, como era espiritual, lo vendieron entonces a los egipcios o a los ismaelitas. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Al Señor Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Ves? Entonces, simbólicamente fue el Señor Jesús. Allí fue echado a la cárcel. Él fue lanzado en un pozo a José. El Señor Jesús fue llevado allí al sepulcro. Tuvo 3 días en el corazón de la tierra. Allí. ¿Ves? Entonces, ¿qué? Simbolizando lo que José pasó o lo que vendría a ser el Señor Jesús más adelante. Allí entonces tuvo que pagar, o sufrir cosas que Dios permitió aquí al Señor Jesús estando sobre la tierra. Por eso la operación que Dios quiere llevar a cada creyente, quiere primero prepararlo para que gobierne bien entonces su casa y haga su voluntad. Y que lo que exige Dios de que ese creyente, que se rinde en sus manos, que busque el rostro de Dios, y Dios entonces va a darle lo que él necesita, las herramientas adecuadas para que él pueda entonces gobernar bien y fiel su casa. Efesios 4:11 allí nos da la recomendación claramente, 4:22, que dejéis cuanto la pasada manera de vivir, dice la Escritura. Allí para que sea que un gobernante fiel a la casa del Señor. Vamos a leer Efesios 4:22. Dice así: el consejo de Dios para que el hombre y mujer de Dios sea entonces preparado para que gobierne bien lo que Dios quiere entregar, ese poder sobrenatural para que obre las obras que Él llevó a cabo aquí sobre la tierra. Dice, volvemos del versículo 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por Él enseñado, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que está criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Ve? Un cambio que tiene que venir sobre el hombre, ser renovado en la renovación de nuestra inteligencia a través del Espíritu Santo por el Espíritu de Dios. ¿Ve? Preparado, ser preparado. Por lo cual dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ve? Entonces, deje de mentir, deje de hablar mal de su hermano, porque somos miembros de los unos de los otros, como miembros del cuerpo del Señor. Así que si usted habla mal, entonces quiere decir que usted hay algo malo ahí en usted, porque dice ser miembros del cuerpo del Señor, dice ser siervo fiel de la casa del Señor, dice ser el mayordomo, pero con sus actitudes, con sus malas respuestas o con su mal testimonio, entonces quiere decir que no está agradable a los ojos de Dios y no está haciendo lo correcto. Por eso dice allí claramente que como son miembros del mismo cuerpo, entonces dejar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino lo que sea buena, para edificación, para que dé gracias a los oyentes.
No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Así que toda amargura y todo enojo, toda ira y voces, maledicencia, sea quitada de vosotros, y toda malicia. ¿Ven? Allí está claro lo que Dios está demandando de cada creyente como siervo, como mayordomo de la casa de Dios, para que haga entonces el trabajo correcto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. José sufrió, padeció, pero al final quedó ¿qué? Gobernando la casa de Faraón, porque pasó la prueba. Fue duro el entrenamiento, fue duro el proceso que pasó, sí, pero era necesario que pasara para que fuera fiel a la casa de Faraón y ser ejemplo de lo que estamos viendo nosotros en este día. Fue la simbología, la sombra que estaba allá en el pasado para que iba a ser presente cuando apareciera el Señor Jesús. Ahora vemos entonces que el nombre que Dios le puso o Faraón le puso a José cuando tuvo que, le reveló los sueños y todas estas cosas, le puso, fíjese allí, y llamó Faraón al nombre de José Safanac Panea, y diole por mujer a Senac, hija de Potifar, sacerdote sacerdote de Og, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué le puso Safanás Panea? El significado de Safanás Panea dice, buscándolo allí, el significado egipcio significa uno que revela misterio, y fue el hombre que estaba preparado por parte de Dios. ¿Para qué? Para ya decirle los secretos que el hombre no podía dar a conocer, solamente Dios. Por eso este hombre llamado José le reveló a Faraón los secretos de ese sueño que tuvo y le dijo lo que tenía que hacer. Dios está revelando a través de su Espíritu Santo a su pueblo los secretos que Él quiere llevar a cabo, y lo está diciendo a través de vasos, instrumentos, porque Él lo ha colocado y los está preparando para que gobierne fiel allí su casa. Así que, amado hermano, amigo que me escuchan en esta hora, no importa los procesos, quizás lo que tenga que venir a tu vida, los procesos duros que pueda pasar, Dios está preparando a su pueblo. ¿Cómo llevarlo? Para que gobierne y reinen aquí sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está llevando a esa posición. Así que tome posición usted como hijo e hija de Dios, y Dios entonces le va a ayudar. Así que oremos entonces para finalizar esta predicación. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza, Señor Jesús, que da, Señor, allí a través de la Escritura. Hombre, Señor, que tú levantaste en el pasado, Padre mío, para así darnos, Señor Jesús, una instrucción, Señor Jesús, lo que tú estás haciendo en este tiempo que estamos viviendo. Oh, Padre mío, allá revelaste porción a cada uno, Señor, de los hombres suyos, Padre mío, que están esperando, Señor, por nosotros aquí en este tiempo final que estamos viviendo, Señor, cuando toda la palabra, la plenitud, Señor, de tu palabra ha sido revelada, Señor Jesús, para llevar, Señor Jesús, una iglesia, Señor, a lo alto, Señor, una iglesia, Señor, a la cúspide del cual, a la estatura del varón perfecto, Padre mío. Ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor, que está alrededor del mundo, Señor, a cada ministro, Señor, a cada siervo fiel, a cada gobernante, Señor Jesús, de tus poderes, Señor, aquí sobrenaturales sobre la tierra, Señor, que los puedan manejar, Señor, con ese propósito suyo, Padre mío. Que, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que los ayude, Señor Jesús, dándole revelación por tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan obrar, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice a aquellos, Señor Jesús, que no te han conocido, Señor, que puedan, Señor, entender, Señor, y recibirte, Señor, como tu único suficiente Salvador, que ellos puedan recibir, Señor, toda porción, Señor,
de tu palabra, Señor Jesús, para que puedan reconocerte en sus caminos, Padre mío. Oh, Señor Jesús, ayuda, Señor, a aquellos que no tienen, Señor, proveer sus necesidades, Señor, provee, Señor, a aquellos, Señor, que están pidiendo, Señor, por X causas, razones, Señor, tanta necesidad en el mundo, Padre mío, pero tú eres el que provee, Señor, tú eres nuestro proveedor, Padre Santo, por excelencia, Señor, y ayuda a aquellos, Señor, que están pidiendo por sanidad, Señor Jesús, tú eres Jehová, nuestro sanador. Oh, sana, Señor Jesús, oh, Padre, enseña, Señor Jesús, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, que Dios me les bendiga grandemente, cada amado hermano. Para la próxima. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.